el IFLP, que es el Instituto de Física de La Plata, en el experimento Atlas del LHC, y nos va a contar un poco de todo lo que trabaja. Así que te dejo la palabra, Fernando. Muchas gracias. Voy a poner acá el timer. Bueno, es un placer estar acá. No sé si está muy fuerte el volumen o soy yo que me escucho muy fuerte. Joya. Vengo un poco a contarles un poco de esto, qué es lo que hacemos nosotros, qué significa hacer física de partículas. Perdón, Fernando, te molesto un cachetín antes de arrancar. Por cuestiones de público les vamos a pedir que en esta charla, en caso de querer aplaudir, aplaudamos de esta manera, ¿sí? Para no incomodar a nadie. Ok. Entonces les comentaba que la idea un poco de esta charla es contarles qué significa hacer física de partículas, qué es lo que estudiamos y cómo lo hacemos nosotros acá en La Plata, en particular, bueno, en la Argentina en general, ¿no? Y la envergadura que tienen nuestras investigaciones en el campo de la ciencia y en el mundo en general. Entonces la charla va a tener 3 partes, ¿sí? De las cuales acá hay 2. Uno es, les voy a contar el detector Atlas, que es el experimento en el cual nosotros trabajamos, en el marco del LHC, que es el acelerador más grande del mundo hoy en día en funcionamiento y el más grande de la historia hasta ahora. Una segunda parte en donde yo les voy a contar, tratando de ser lo más pedagógico posible, cómo es que hacemos física de partículas, cómo usamos esos datos, cómo es que, ¿entendés? Encontramos las partículas y demás, usando estos equipos. Y una tercera parte en las cuales yo les voy a contar los últimos avances o los últimos aportes de la Argentina que están pasando acá en el IFLP, en el Instituto de Física de La Plata, en el desarrollo de hardware y nuevas técnicas para lo que va a venir después de este acelerador, ¿sí? Eso es lo que les voy a contar hoy. Entonces, primero les voy a contar sobre el acelerador, que es un poco el corazón de todo esto, ¿no? El LHC, o Gran Colisionador de Hadrones, Large Hadron Collider en inglés. Es un acelerador gigante de 27 kilómetros de circunferencia, 100 metros bajo tierra, en Suiza, ¿sí? Está cerca de Ginebra y cruza la frontera entre Francia y Suiza 2 veces, ¿no? Es un círculo, así que si entra de un lado tiene que volver del otro lado, ¿no? Ahora, es gigante, es el más grande hasta ahora y es un acelerador que lo que hace es acelera y colisiona protones. Antes de seguir, y ahora les cuento cómo funciona, qué hacemos, cómo aceleramos los protones y qué sé yo, déjenme contarles un poquito para qué, ¿no? ¿Por qué un acelerador de partículas en general? Ustedes saben que si ustedes quieren ver cosas chiquitas, ¿no? Por ejemplo, ustedes agarras una lupa y tenés una resolución mejor que si miras solo con los ojos, ¿no? Con los ojos podés ver cosas chiquitas, pero no tan chiquitas. Entonces empezás a hacer óptica para ver cosas más chiquitas. Agarras una lupa, ¿sí? O por ahí agarras un microscopio y ves cosas más chiquitas, ¿sí? Y llega un momento donde vos con la luz ya no podés ver cosas más chiquitas, ¿sí? Vieron, después tenés los microscopios electrónicos, ¿sí? Que les es un tratamiento a la muestra y podés ver cosas mucho más chiquitas como, viste, no sé, parásitos chiquitos y cosas así. Y después si querés ir más adentro, qué sé yo, querés ver cosas más chiquitas, bueno, tenés otras técnicas como el microscopio efecto túnel. No sé si ustedes saben lo que es un aparato que te permite sensar la última capa electrónica de los átomos y básicamente lo que podés ver es cuál es la estructura atómica de una superficie. Eso es re loco, ¿sí? Pero con eso llegás hasta los átomos. En la disciplina nuestra de física de altas energías, lo que nosotros queremos ver es cómo funciona el universo en su escala más fundamental. ¿Entendés? El átomo para nosotros es una cosa grande, es una cosa gorda, gigante. Y nosotros queremos saber cuáles son los ladrillos fundamentales de la materia, cómo funcionan, cómo interactúan entre ellos, y cómo es que todas las cosas que tenemos acá, esto, la pantalla, la luz, ustedes, todo, funcionan, ¿sí? Cómo es que está armado todo, cómo es que el universo es como es, ¿sí? Cuáles son los ladrillos fundamentales del universo. La técnica, la tecnología que como especie humana encontramos para poder sensar la materia por dentro del átomo es con aceleradores de partículas. La idea básica es, acelerás partículas, interactúan, o bien se rompen o bien pasan cosas, y con eso
entendemos o tratamos de entender qué fue lo que pasó y cómo funcionan las cosas adentro del átomo. ¿Se entiende? Ustedes saben, el átomo tiene protón, o sea, protones, neutrones y electrones. Y yo les dije que esto es un acelerador de protones, ¿sí? O sea que agarramos el átomo, lo rompemos, sacamos los protones, los aceleramos y los hacemos chocar, ¿sí? Esa es la idea, ese es el instrumento. Y ahora les voy a contar cómo lo usamos. Pero esa es la idea. Lo usamos, es una técnica que tenemos la especie humana para estudiar las partículas adentro del átomo, ¿sí? O cosas, si querés, más chiquitas que el átomo. Entonces, bueno, ¿y este acelerador en particular, qué onda? Bueno, es un acelerador de partículas que es el más energético del mundo. Tiene una energía que pone de manifiesto en los protones que van a colisionar ahora está funcionando a 13,6 teraelectronvolts, pero está diseñado para funcionar a 14. Eso es una energía que es muy grande para un puñado de protones, y de hecho, electronvolt significa... Es una unidad que te dice cuánta energía cinética tiene un electrón si vos los acelerás con un volt, ¿sí? Vos agarrás una pila esa que compras en el supermercado, si vos pudieses poner un electrón adentro y dejarlo que se acelere, llegaría a un electrón volt. Bueno, estos son 14.000 millones de electrones volts, que es un montón en realidad. Es un montón para lo que es un puñado de protones. Y para poder conseguir eso, usamos campos magnéticos muy grandes, usamos imanes superconductores enormes. Y para poder hacer eso tenemos que enfriarlos a una temperatura muy baja, ¿sí? Con helio líquido. Usamos helio líquido para enfriarlos a las temperaturas más bajas del universo y conseguir que los imanes superconductores generen esos campos magnéticos gigantes y poder acelerar las partículas. Es más, como vos las tenés que acelerar, tiene que estar todo al vacío, porque imagínate que si vos tirás una partícula acá en el aire, ¿sí? Interactúa con cosas, con otras partículas del aire y se frena. Entonces tiene que estar todo al vacío. Así que todo ese 27 kilómetros de circunferencia, ¿sí? Está al vacío, está con imanes superconductores a la temperatura más fría del universo y acelerando protones a las energías más altas alcanzadas por el ser humano. Ahora, si bien es mucha energía para un puñado de protones, en la energía total es muy chiquita, ¿sí? De hecho, ahí lo puse ahí, es del orden de la energía cinética del aleteo de un mosquito. No es mucha energía en el mundo real, pero todo compactado en un puñado de protones es un montón de energía concentrada y eso es lo que a nosotros nos permite estudiar el mundo en esas escalas. Y ahora les voy a contar por qué, o sea, que es útil esto, pero esa es la idea. Y ahora, el acelerador es tan grande porque cuanto vos más energía querés poner de manifiesto, vos tenés que acelerar los protones cada vez más. Y llegó un momento en donde como los protones tienen una trayectoria curva, están acelerados, y las partículas aceleradas pierden energía irradiando fotones. Entonces, llega un momento donde si vos lo querés acelerar más, tendrías que hacer un acelerador más grande, ¿sí? Por eso no lo podemos acelerar más que esta energía, y por eso tuvimos que construir este acelerador tan grande para poder acelerarlos a esta energía. ¿Cómo es el acelerador? Bueno, es así. Son una serie de caños y tubos que están, ¿no?, en ese túnel de 27 kilómetros de circunferencia bajo tierra, instalados estas cosas así. Donde acá esto en realidad es una foto del acelerador real, donde tenés estos elementos dipolos, uno al lado del otro, que son como de 50 metros cada uno, 20 metros cada uno, uno al lado del otro, y acá está pintado como se vería, si querés, imaginariamente, si fuese transparente acá. Entonces tenés un tubo al vacío donde van protones para un lado, otro tubo al vacío donde van protones para el otro lado, ¿sí? Uno al lado del otro. Y en algún momento, vos decís, bueno, tengo acelerando los protones uno por un lado para el otro. ¿Y ahora qué hago? En algún momento los tenés que hacer chocar. Entonces la idea es la siguiente. Vos tenés las dos órbitas que se cruzan en 4 puntos. Para un lado, para el otro, y se cruzan así, se cruzan así. Y en los lugares en donde se cruzan las órbitas, vos ahí ponés tus detectores. Porque la idea es que cuando los protones se encuentran e interactúan y pasan cosas, vos necesitas ver qué fue lo que pasó. Y para eso tenés que poner un detector, ¿sí? Entonces, vos tenés los protones, interactúan, y cuando interactúan, acá pasa algo loco, que es que los protones no van de a uno. En el acelerador tenés paquetes de protones que son de 10 a la 11 protones cada paquete. Entonces, cuando vos haces chocar paquetes de protones, y algunos de ellos se encuentran e interactúan. Y como el protón no es una partícula indivisible, no es una partícula fundamental, de hecho está hecho de cosas. Eso lo aprendimos, bueno, cuando empezamos a hacer aceleradores también.
lo que pasa es que los constituyentes de los protones son los que interactúan y ahí es donde pasan las cosas locas que a nosotros nos interesan. En realidad, la mayoría de las veces solo se rompen los protones y no pasa nada. No es que no pasa nada, pero esa es la física que a nosotros no nos interesa, es cosas que nosotros ya conocemos. Pero las cosas locas pasan cuando los constituyentes de los protones generan una cosa nueva, algo que no estaba ahí. Y eso pasa porque esto está dominado por lo que es la naturaleza cuántica del universo, donde vos repetís un experimento y hay una probabilidad de que pase algo, ¿sí? Pero no siempre pasa lo mismo, no es que vos repetís el experimento de la misma manera y pasa siempre lo mismo, ¿sí? En el mundo clásico, en el mundo de todos los días, si yo agarro una pelota y la tiro siempre con la misma fuerza para allá, por ahí siempre le pego a él que está mirando para el otro lado. Sí, siempre repito el experimento, ¿sí? Pero acá no, acá si yo repito el experimento, a veces pasa una cosa, a veces pasa otra, a veces pasa otra, porque hay una probabilidad de que pasen cosas, de que aparezcan partículas que no estaban ahí. Eso es lo loco, no es que solo rompo el protón, aparecen partículas que no estaban ahí. Y la idea de esto, una de ellas es poder tratar de ver, bueno, no solo medir las propiedades de las partículas que conocemos, sino ver si no hay partículas nuevas que puedan explicar cosas que no entendemos. Y los eventos que nosotros buscamos, o sea, las cosas interesantes que nosotros queremos ver, en realidad son muy poco probables. Tan poco probables que, por ejemplo, la probabilidad de crear el bosón de Higgs, que es la partícula que hemos descubierto hace unos años, que es gracias a ella, digamos, las otras partículas tienen masa, necesitas repetir el experimento 10 a todo eso. Son muchos ceros, ni los voy a contar. Entonces, por eso tenés que repetir el experimento muchas veces, tenés que poner muchos protones en el acelerador y ponerlos todos juntos y chocar durante años y años y años y años para poder colectar suficiente cantidad de información, hacer análisis estadísticos y tratar de ver si pasó las cosas que a vos te interesan. Y ahí, bueno, acá es donde yo decía, en el lugar donde vos haces colisionar las partículas, ahí es donde vos pones tu detector para ver cuando las partículas colisionan y salen cosas, para vos poder ver qué fue lo que pasó. Tenés que identificar qué fue lo que pasó poniendo un detector ahí donde chocan las partículas. Es algo así como si te dijese que, volviendo a la analogía de los instrumentos de medición, ¿no? Es como si el acelerador fuese el microscopio y el detector fuese el ocular. Esa sería la analogía. Entonces se encuentran los protones se desarman, los constituyentes de los protones, que son los quarks y los gluones, son los que interactúan y ahí pasan las cosas locas que nosotros queremos estudiar. Este es un diagrama de más o menos cómo está armado el acelerador, ¿sí? Es una órbita para un lado y se cruzan en 4 puntos donde están los 4 detectores más importantes. Nosotros en La Plata trabajamos en el acelerador, en el detector Atlas, que es una colaboración internacional. Entonces, ahora yo digo, y acá voy a andar un poquito más en esto de cómo es que funciona de colisionar las partículas. Yo no quise poner muchas cuentas porque, no, si voy a poner cálculos acá, el 95% de la gente se duerme. Entonces puse una cuenta de una ecuación que todo el mundo seguro conoce, que es la ecuación esta de Einstein, E igual a mc cuadrado, ¿sí? Que lo que te dice es que la masa y la energía son dos caras de la misma moneda. Y ese es el principio por el cual a nosotros nos permite, acelerando partículas, crear partículas que no estaban ahí. Vos tenés una energía puesta de manifiesto y si tenés suficiente energía podés crear una partícula de una masa que tiene que ver con la energía que pusiste de manifiesto. Si vos querés crear una partícula más gorda, tenés que acelerarlo más fuerte. Y acá hay un ejemplo de un proceso físico que pasa en el acelerador, que es la creación de un bosón Z. El Z es una partícula que ya está descubierta hace rato y nosotros le medimos propiedades, no es que sea particularmente interesante. La usamos nosotros como para calibrar porque es una partícula conocida. Pero la idea es la siguiente, vos acelerás 2 protones, cada protón tiene una masa de un GeV. Fíjense que yo dije que GeV era gigaelectronvolts, ¿no? Es una unidad de energía. Pero como la masa y la energía son dos caras de la misma moneda, puedo decir que pesan un GeV, pesan una cantidad de energía. Y hay una probabilidad de crear una partícula que sea más pesada, 90 GeV. O sea, el Z no es que está dentro del protón, no es que el protón se rompe, tiene un Z dentro y te lo larga. Aparece porque parte de la energía que estaba puesta en manifiesto entre la masa de esto y la energía que tienen, hay una probabilidad de que se crea esto. Ahora, esto es muy loco porque en el mundo real, digo, esto es el mundo real, pero en el mundo de lo sensorial nuestro, de las escalas más grandes, esto no pasa, ¿sí? El equivalente a esto en el mundo de
si esto pasase en nuestras escalas, sería algo así, ¿no? Donde esto pasa seguido, pero esto no pasó nunca, ¿no? Que vos colisionás dos coches y aparece un Hércules, ¿no? Esta sería la analogía. Esto es lo que pasa en el mundo de lo chiquito. Agarrás dos cosas, las acelerás mucho y hay una probabilidad de que desaparezcan y aparezca otra cosa. En realidad, para que la analogía sea precisa, vos no encontrás el Hércules. Porque en el Z que yo mostraba en la diapositiva anterior es inestable. Se crea y decae en otras cosas y lo que llega a los detectores es otra cosa. Entonces, si esto pasase en la vida real, vos lo que verías sería, chocan dos coches en la autopista Buenos Aires-La Plata y aparecen, no sé, una hélice de un Hércules, ¿entendés? Y vos tenés que ver qué fue lo que pasó a partir de encontrar esas piezas, ¿entendés? De una cosa que no estaba ahí. Esto es lo que pasa en realidad. Vos lo que haces, aparece una partícula, pero vos esta no la ves. Lo que ves es esto que está acá. Entonces, a partir del proceso del decaimiento de esta partícula, tenés que ver qué fue lo que pasó acá. Esa es la idea y esa es la dificultad adicional. Entonces, no solo la dificultad de fabricar una máquina que te permita acelerar esto a energía suficiente para poder crear estas cosas o cosas más interesantes, sino que además que esto vos no lo ves. Esto desaparece, aparecen otras cosas y a partir de estas dos tenés que volver para atrás y tratar de encontrar qué fue lo que fue. ¿Y cómo haces eso? Bueno, con mucha gente. ¿Sí? Atlas en particular es una colaboración internacional de muchísimas personas. Somos más o menos del orden de 5.000 personas haciendo ciencia para Atlas. Somos 2 institutos en la Argentina. Uno de ellos es el Instituto de Física de La Plata, el otro es un instituto en la Universidad de Buenos Aires, y colegas de todo el mundo. De hecho, yo vengo de una de las instituciones de Brasil, de un workshop que llegué hoy a las 5 de la mañana, así que estoy medio dormido, que son colegas nuestros y que trabajamos con estos experimentos. Y como colaboración internacional, bueno, son muchos recursos que se ponen, ¿no?, al servicio de la ciencia, colaboramos entre todos para poder hacer ciencia y encontrar cómo funciona el universo. ¿Y cómo haces eso? O sea, ¿cómo haces vos? Yo te digo, bueno, dale, yo pongo un detector, acelero las partículas, ok. ¿Y cómo haces? Bueno, la idea es que nosotros conocemos los materiales y sabemos cómo las distintas partículas interactúan distinto con los distintos materiales. Entonces, usando esa información, creamos un detector de distintos materiales para poder identificar las partículas cuando pasan por esos materiales. Entonces, nuestro detector Atlas, y donde acá hay una persona parada, ¿dónde está el de persona? Acá. Para ver en la escala, esto es una persona parada ahí. Sí, son como 20 metros, de 7.000 toneladas, ahí está, 25 metros, es gigante. Una cosa gigante, 100 metros bajo tierra, con un montón de partes. Una parte que es la parte de adentro, en donde vos medís la trayectoria de las partículas cargadas, para ver por dónde pasaron, pero sin detenerlas y sin quitarles energía. Después tenés una parte que son los calorímetros, en donde vos las partículas las detenés, ¿sí? Dejan toda su energía ahí, se quedan ahí y desaparecen, y con eso vos le medís la energía. Y después una parte exterior en la cual vos detectás el paso de los muones. Los muones son partículas que son muy penetrantes, entonces, digamos, pasan por el detector casi por la materia y interactúan poco. De hecho, los rayos cósmicos, las lluvias de rayos cósmicos que llegan a la atmósfera generan un montón de muones y a nosotros nos están atravesando muones todo el tiempo. De hecho, está muy bueno en muchos lados donde vos tenés en algunos... como se dice, museos de ciencia, cámaras ahí con muones donde vos ves las trazas de las partículas que van pasando todo el tiempo. Están cargadas, pasan por ahí, interactúan un poco. Entonces lo único que llega hasta afuera son los muones porque justamente interactúan poco con el resto del detector. Esto es una foto real del detector Atlas en 2006 cuando lo estaban instalando. Fíjate, no está todo terminado de instalar. Acá estos son imanes superconductores que generan unos campos magnéticos enormes que te sirven para mover la trayectoria de las partículas. Porque una manera de medirles la energía o el momento es, si están cargadas, es cuánto se curan en el campo magnético. La partícula cargada en un campo magnético se dobla. Si el campo magnético es más grande o la partícula va más rápido, la partícula se dobla menos, si va más lento, se dobla más. O si aumentas el campo magnético, pero el campo magnético acá está fijo. Bueno, ¿y cómo haces entonces? Bueno, la idea es que el detector está hecho de tal manera, de modo que las distintas partes del detector son sensibles a distintas características de las distintas partículas.
Entonces yo les decía que al principio tenés, esto sería un diagrama esquemático como si fuese una porción del detector, ¿no? Donde el cilindro es así. No, esto es una porción así, tenés al principio, desde el punto de interacción, acá el haz viene de allá y pega acá. Y el otro protón viene del otro, como desde la pantalla y colisionan ahí. Entonces ahí, si interactúan fuerte, pasan cosas y las partículas salen así como perpendicular al plano de interacción. Y ahí es donde está el detector. Entonces, las distintas partes del detector, por ejemplo, como dije, es de sensible a distintas características de las distintas partículas, y acá te es un ejemplo esquemático de cómo los distintos tipos de partículas dejan qué tipo de señal en dónde. Entonces, por ejemplo, el fotón, que es una partícula que no tiene carga, no deja traza en el detector interno, no se curva nada y se frena en el calorímetro electromagnético. El electrón, que interactúa parecido al fotón, tiene carga negativa, entonces se curva un poquito, deja señal en el detector interno de trazas y se frena en el calorímetro electromagnético. Después, un protón, por ejemplo, como los que nosotros colisionamos, es un hadrón que tiene carga positiva, se gira, se curva al revés que el electrón, porque tiene carga al revés, ¿sí? Y deja principalmente su energía en el calorímetro hadrónico. Y así. Y después tenés los muones que se curvan para un lado, dejan traza acá, se curvan para el otro cuando pasan por el otro campo magnético y dejan su señal en el detector de muones, porque prácticamente acá no dejan nada. Y después tenés los neutrinos que, bueno, pasan de largo y no los detectás. De hecho, estamos siendo atravesados por un montón de neutrinos todo el tiempo y nadie se da cuenta. Es más, la física de los neutrinos es muy interesante y es muy difícil de hacer física experimental con neutrinos, porque como interactúan tan poco, la única manera de poder estudiarlos es con esos tanques gigantes con miles, millones de litros de agua, para que tengas una chance de que el neutrino deje su energía ahí, interactúe, ¿entendés? Como en Ice Cube o en esos lugares, en lugares bajo tierra, donde lo único que llegan son neutrinos. Nosotros ni tratamos de estudiarlos porque no los podemos ver. Y para que se hagan una idea de la dificultad del problema, es que esta es una simulación de un evento en la cual se produjo un Higgs, un bosón de Higgs que decayó a dos zetas y cada uno de ellos a un electrón positrón. Entonces, pero, ¿cuál es el problema acá? Que lo único que pasa, yo les contaba que vos tenías paquetes de protones, cada uno con 10 a la 11 protones. Entonces, no es que tenés una sola cosa cuando pasa algo, ahí lo tenés. La física interesante está metida, está embebida adentro de un montón de basura. Entonces, acá tenés un montón de protones que están interactuando, que se rompe, que salen cosas, y uno de todos ellos es un Higgs a 4 leptones, que obviamente, si se miran con atención, eran esos que estaban ahí. ¿No? Era obvio, mirá. ¿Ves? Era fácil. Bueno, no es fácil, y de hecho, por eso es que la física de partículas requiere de muchos recursos computacionales. No es que vos vas mirando un evento y decís, ahí pasó, ¿entendés? Vos estás teniendo colisiones a 40 millones de veces por segundo, los paquetes de protones. Cada 25 nanosegundos tenés una colisión y tenés una cosa así. Y uno cada 10 a la 13 puede ser eso. Y vos tenés que encontrar ese. En uno cada 10 a la 13. Y todo el tiempo tenés todo el tiempo tenés todo así, todo el tiempo. Es difícil. ¿Entendés? Es como encontrar una aguja en un pajar. Y en realidad es más difícil que esto, porque en realidad sería encontrar una aguja en un juego de miles de pajares. Esa es la idea. Porque vos tenés un montón de lados, tenés todo el tiempo nada, y en unos, adentro de toda la basura, tenés la física que a vos te importa. Entonces es bastante, es muy desafiante y es muy difícil. Entonces, bueno, ¿cómo haces? Entonces yo dije, cuando vos creás la partícula que vos te estás buscando, una partícula nueva, partícula supersimétrica, los gravitones, ¿no? Me di cuenta que yo por ejemplo, nosotros conocemos un montón de cosas de cómo funciona el universo y las partículas haciendo experimentos con aceleradores, ¿no? Sabemos que la materia, así como vos tenés la tabla de Mendeleev, donde saben los elementos, el hidrógeno, el oxígeno, todo, tenés todos los elementos. Bueno, para nosotros la tabla es mucho más chica, ¿sí? Tenés los quarks y los leptones, y con eso fabricás todas las partículas que vos querés, ¿sí? El protón, el neutrón, todo. Ahora,
nosotros podemos explicar 3 de las 4 fuerzas fundamentales, que es la fuerza, ¿sí? la fuerza fuerte, que es la que mantiene el núcleo pegado, la fuerza débil, que es la que es responsable de los decaimientos radioactivos, y la fuerza electromagnética. Esas las entendemos perfecto. La gravedad también la entendemos, pero no la podemos explicar con física de partículas, digamos. Entonces, digamos, si la gravedad es cuántica, tendríamos que tener gravitones, y una forma de encontrarlo sería, bueno, con aceleradores como estos. Tendríamos que poder ver los gravitones, o cosas, lo que sea. Pero todas esas partículas que uno está buscando, como yo les dije, son inestables, decaen, y vos no llegan esas al detector. Al detector llegan el producto de decaimiento. ¿Cómo haces? Bueno, volvemos al decaimiento, ¿no? Y voy a hacer a ver si puedo ser didáctico para que ustedes se lleven la idea de cómo es que a partir de que yo puedo solamente detectar esto, ver si puedo encontrar esto, ¿sí? No solo porque si yo sé que en un evento tengo solamente estas dos cosas, ya está. O sea, si yo digo, no tengo nada, y un día aparece un electrón y un positrón, digo, ya está, viene del Z. Pero en realidad todo el tiempo tengo esto. Tengo un montón de cosas y tengo que ver cuál de todas estas cosas es el Z. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces, ¿cómo haces? Bueno, yo dije que, si usás la ecuación de Einstein, que dice que la energía y la masa son dos caras de la misma moneda, es más, en estos procesos cuánticos se conservan un montón de cosas, como en la física en general. Se conserva la energía, se conserva el momento, se conserva todo. Entonces, si se conserva, significa que tanto la energía como la masa es la misma al principio y al final, ¿sí? En realidad la ecuación completa es esta, no es la que dice en el libro, ¿sí? Donde vos tenés la energía, también tenés una componente que es la energía cinética, o sea, el movimiento que vos le pones a los protones. Ahora, si es lo mismo al inicio y al final, bueno, y el momento que tenés al final es la suma de los momentos de los dos electrones, bueno, haces esto. Medís la energía de estas dos cosas, medís el momento de estas dos cosas, haces esta cuenta y despejás esta masa de acá para ver qué es la masa de esto que está acá. Esa es la idea. De nuevo, si vos lo único que tenés es el producto de decaimiento de esto, ya está. Es fácil, esto no hace falta. Pero como en general tenés muchas otras cosas, vos lo que tenés una distribución estadística de cosas random y en algún lado tiene que aparecer la masa de la partícula que vos querés. El sistema de coordenadas acá no nos importa. Entonces, por ejemplo, ¿cómo haces entonces con esa cuenta para darte cuenta si tenés la partícula que estás buscando? Bueno, porque vos lo que haces es te haces un histograma. Ustedes saben lo que son los histogramas, ¿no? Entonces vos agarrás y vos te calculás la masa invariante, que es esta M de acá, despejás esto acá, ¿sí? Vos tenés un evento, tenés 2 electrones, te calculás M, lo anotás. Tenés otro evento, no tenés 2 electrones, lo salteás. Tenés otro evento, tenés 2 electrones, anotás la masa. Y te vas anotando las masas y te haces un histograma de la masa. Y entonces tenés estas cosas. Y acá me quiero detener un cachito para contarles cómo es y cómo fue el descubrimiento del siglo cuando encontramos el bosón de Higgs hace ya 11 años. Vos, por ejemplo, nosotros estábamos buscando el bosón de Higgs y sabíamos que decaía a 2 fotones o a 2 zetas, por ejemplo. Decae de varias maneras más, pero esa era la forma que la podíamos encontrar. En donde acá, o sea, en un caso son 2 fotones que tenés en el estado final, en tu evento tienen que haber 2 fotones, y en el otro caso tenías 4 electrones, ¿sí? Y tenías que calcular la masa invariante como yo les conté recién. Pero fíjate que, digamos, si lo único que tuviese fuese tu partícula madre, tu histograma tendría un pico en el valor de la masa, porque es lo único que tenés ahí. Pero no, tenés un montón de eventos donde tenés 2 fotones que no sabés de dónde vienen, que es cualquier cosa, que es aleatorio. Entonces tenés que colectar muchos datos, muchos datos. Fíjese que este es el plot del descubrimiento. Tenemos miles, millones de eventos en los cuales vos te calculás la masa invariante de los 2 fotones, ¿sí? Y tenés, muchas veces te dio 100, poquito menos veces te dio 101, y menos te dio 102, y así. Y haces el histograma. Y lo que pasa es que vos, 2 fotones aleatorios te da una masa invariante aleatoria, pero los 2 fotones que vienen de la partícula madre tienen la masa de la partícula madre. Entonces tenés una acumulación de ese valor en el lugar en donde tenés la partícula. Y es lo que se ve acá. En realidad, a simple vista no se ve porque es muy chiquitito, ¿sí? Pero una acumulación acá, esto si vos haces la cuenta, es estadísticamente significativo porque la incerteza de estos números, ¿sí? Es suficientemente chica para decirte que la probabilidad de que un ruido estadístico te haya llevado eso para arriba es muy baja. Entonces la única explicación es que hay una partícula ahí. Y esa es la idea.
Haces un estudio estadístico, colectas muchos datos, así el evento que vos estás buscando, que es tan poco probable, lo hiciste suficientemente veces y tenés un exceso significativo por encima de un fondo aleatorio. Y en el de la derecha es también el del descubrimiento del Higgs, pero cuando el Higgs decae a 2 zetas y cada zeta decae a un electrón-positrón, y te calculas la masa invariante, ¿sí? Y acá lo que tenés es, bueno, esta es la masa del zeta, donde ves perfectamente, el zeta tiene ¿cómo se llama? Una masa de 90 gigaelectronvolts, y acá tenés como la acumulación de 2 electrón-positrón, bueno, te calculas la masa y te da la masa del zeta, es lo mismo. ¿Entendés? Vos no ves la partícula final, la partícula que vos creas porque es inestable, pero sí ves, a partir de hacer análisis estadístico, que la partícula que vos estás buscando la produjiste. O encontraste una partícula nueva. Si ves una acumulación que vos no te esperabas, dijiste, ah, tengo una partícula nueva. Ahora, lo loco es que yo dije que colectabas muchos datos, ¿no? Y colectar muchos datos significa mucho almacenamiento. Y mucho almacenamiento significa no solamente que tenés que tener dónde guardarlos, sino que necesitas mucha gente y muchos recursos para analizarlos. Muchísimo. Para que se den una idea, cada evento, ¿no?, de una colisión que vos tenés en el detector deja señales en todos lados, y eso ocupa más o menos del orden de 3 megabytes cada evento, ¿sí? Entonces, si vos es como sacar una foto de 3 megabytes, pero estás sacando una foto cada 25 nanosegundos. Es complicado. Nosotros guardamos del orden de 4,5 petabytes por año, ¿sí? Que es un montón. Y eso hay que almacenarlo y hay que analizarlo. Acá yo puse, por ahí está un poco desactualizada. No sé si siguen usando Blu-ray ustedes. Pero, ¿entendés? Pone, la foto digital sigue estando del orden de los 4 megas porque por más que tenga más megapíxeles tenés mejores algoritmos de compresión. Ponele 25 GB un Blu-ray de los grabados, los Blu-rays comprados tienen 50 GB, un iPhone X, bueno, de 64, 128 GB, no sé qué. Esto, hace un par de años, la producción anual de libros en el mundo estaba calculada en 1 terabyte, 4,5 petabytes es la cantidad de datos en un año que nosotros producimos. Y esto, inchequeable, pero bueno, si lo dice Internet, 1 exabyte es más o menos la cantidad de información generada en el mundo. Inchequeable. Entonces, una forma para decir, bueno, pero 4,5 petabytes, ¿no? ¿Cuánto es? ¿Cómo lo puedes unir? ¿Viste cuando te dicen las distancias? Bueno, acá estamos en astronomía, ¿no? ¿Viste? Te dicen, no sé, 5.000 millones de años luz, y es mucho, pero no sé cuántas más veces de acá a Mar del Plata es. Algunos tienen las escalas así, y vos sabés que es mucho, pero no sabes cuánto mucho es. Entonces, si yo tengo que apilar iPhones de 64 gigabytes, ¿no? Para hacer 4,5 petabytes, llego ahí, acá. Es bastante, ¿no? Tenés el Obelisco, ¿no? Yo soy porteño, perdón, esa es mi referencia. Tenés la Torre Eiffel, que son como 300 metros, y la pila de iPhone para tener bueno, este es el iPhone X, ya es viejo, ¿no? Hasta el 14. Bueno, es mucho, ¿sí? De hecho, probablemente esta pila sea más cara que el LHC. Pero esa es la idea, son muchos datos. Y es difícil de almacenar y de distribuir. Y para eso, de hecho, en los últimos 30 años, si querés, una de las tecnologías que desarrollamos en el LHC paralela al desarrollo del LHC es la grid computing. Y acá me voy a tener un minuto para contarles lo que es. Ustedes están acostumbrados a hablar de la nube y una cosa que es de la última década para acá. Donde la idea de la nube, no sé si se lo han puesto a pensar, parece una cosa mágica, ¿no? Vos tirás las cosas y hay unos duendes mágicos buenos que se encargan de tus datos, tus fotos, hacen todo. En realidad, no, son computadoras en algún lado que alguien administra. El concepto de la nube como interoperabilidad y qué sé yo, que tiene un valor bueno para los usuarios finales, bueno, es oscuro para cada compañía. Pero el concepto nace antes con física de altas energías, donde la idea principal de la grid computing es como si fuese la red de electricidad, ¿viste? Donde vos consumís o si vos generás electricidad, la enchufás a la red. Así, transparente entre comillas. Entonces, hemos desarrollado una tecnología en la cual
está estandarizado cómo compartir recursos de cómputo y recursos de almacenamiento. Entonces cada institución puede tener su sitio grid y lo enchufa a la red y vos compartís tus recursos de análisis y de almacenamiento para almacenar y distribuir los datos que genera el LHC. Que es fundamental que estén distribuidos, bueno, por redundancia y porque, bueno, la relevancia de los datos colectados es única en el mundo, no se pueden reproducir, entonces los tenés que guardar y los tenés que distribuir. Y además tenés que permitir que la gente, nosotros los científicos que trabajamos con estos datos, podamos acceder a esos datos y podamos analizarlos y tengamos dónde correr nuestros análisis para poder analizar esos datos. Y de hecho, bueno, esto es lo que yo les estaba diciendo. Y nosotros tenemos, en realidad, ahora está en decommissioning, en la UNLP, un sitio que estábamos desarrollando para conectar a la grid. El asunto es que los requisitos mínimos para poder poner un sitio grid fue subiendo muy rápido y bueno, se complica tener un data center. Pero estuvimos trabajando durante muchos años con un sitio grid acá en la UNLP para enchufar a la grid del CERN. Ahora, lo que les quiero contar ahora es en qué, esta es la tercera parte, cómo nosotros en La Plata estamos contribuyendo a tecnologías de punta para hacer la actualización al próximo acelerador. Yo les hablé del LHC, les hablé de Atlas, y Atlas va a seguir funcionando y el LHC va a seguir funcionando hasta más o menos el 2026, aprox, que está acá el diagrama. A partir de eso está aprobado un proyecto en el cual el acelerador se va a actualizar para poder producir más colisiones, para poder acceder a física que no podemos acceder hoy en día con el LHC. Y eso va a pasar durante 2026 hasta el 2028 más o menos. El acelerador va a estar apagado, los detectores también. Ahí se van a hacer actualizaciones, se van a cambiar los equipos, todo para que el acelerador pueda producir más colisiones por segundo. O sea, yo dije que los paquetes tenían 10 a la 11 protones y que teníamos colisiones cada 25 nanosegundos. Bueno, vamos a tener más protones en los paquetes, entonces en vez de tener colisiones del orden de 60 o 50 colisiones por segundo, por colisión, ¿sí? En vez de tener 60 colisiones en cada choque, vamos a tener el orden de 200. Es mucho más. Lo cual hace todo más difícil. Ese diagrama que yo se había mostrado se hace más complicado. ¿Por qué hacemos eso? Bueno, de nuevo, la física que nosotros buscamos es muy poco probable. Entonces, para poder acceder a eso, tenés que hacer más veces el experimento, o sea, colisionar más cosas. Entre ellas, bueno, medir propiedades del Higgs, cómo se acopla el Higgs a sí mismo, buscar decaimientos raros, ver si busca la supersimetría, si el universo tiene dimensiones extras, si la gravedad es cuántica, entonces podemos buscar gravitones, un montón de cosas. Entonces por eso necesitamos actualizar el acelerador. Pero no viene gratis poner más protones y decir, bueno, dale que va, dale la manija, subí la perilla y dale gas. Porque se hace más complicado detectar, ¿entendés? De hecho, esta es una simulación de cómo se vería un evento, ¿sí? Donde acá tenés las colisiones y las rayas serían las señales dejadas en el detector Atlas actualizado, ¿sí? En estas condiciones. Donde esto es parecido al diagrama que les había mostrado yo, pero esto es en las condiciones del nuevo acelerador. Tenés que encontrar estas trazas que están acá en este mar de cosas. Es muy complicado. Me doy cuenta ahora que estas slides están en inglés. Entonces, para poder, digamos, sacar ventaja del nuevo acelerador, tenés que actualizar el detector también. Entonces, una de las cosas que se va a hacer es, se va a cambiar el detector interno de trazas, el sistema de adquisición de triggers se va a cambiar, y algunos frontends de algunos detectores también. No voy a entrar en el detalle, salvo que nosotros lo que estamos trabajando acá en La Plata es en la actualización del sistema de adquisición de datos. ¿Y cómo funciona eso? Porque yo les dije que la mayoría de los eventos no tienen nada. La mayoría de las veces solo se rompen los protones y no nos interesan. Vos no querés guardar eso, porque vos tenés alimentación, ¿cómo se llama? Tenés distribución limitada para guardar tus datos. Entonces no querés guardar todo el tiempo todo. Hay un sistema de adquisición que lo que hace es al vuelo, ve lo que va pasando cada 25 nanosegundos y dice, esto lo guardo o esto no. Este evento lo guardo, esto no. Este lo descarto, este lo guardo.
Ese sistema tiene que ser actualizado y nosotros estamos trabajando en eso. Y de hecho, acá hay unas características, digamos, para que vean lo difícil que es. El nuevo sistema de adquisición de datos recibe 40 MHz de colisiones todo el tiempo y tiene que aceptar solamente 1 MHz. O sea, 1 en 40, pero tiene 10 microsegundos para hacerlo. ¿Entendés? Y nos podemos permitir un tiempo muerto de 0,1%. El tiempo muerto es el tiempo, la fracción de tiempo en el cual el detector no está haciendo nada, no puede hacer nada, no puedes tomar datos porque estás ocupada con otra cosa. ¿Sí? Es muy desafiante, muy difícil. Y nosotros no voy a discutir este diagrama que es muy complicado y no tiene sentido, pero el sistema de adquisición de datos tiene una parte en hardware y una parte en software. La parte en software es un rack de computadoras. Y la parte en hardware son circuitos dedicados que están hechos en FPGAs. Los FPGAs son como unos integrados que no son procesadores como los de la computadora o los del teléfono, sino que vos sintetizás circuitos ahí. ¿Sí? Vos desarrollás firmware que sintetiza los circuitos que vos querés que hagan la lógica que vos querés. ¿Sí? Es muy complicado, pero es una tecnología que está buenísima. Y nosotros estamos trabajando en esta parte del sistema que se llama el Global Trigger, no importa, pero está implementada en hardware. Y nosotros en La Plata somos uno de los grupos liderando una de las tareas en el desarrollo de ese aparato, que es el que va a funcionar en Atlas a partir del 2026. Una de ellas es, esto es una versión preliminar del prototipo en el cual nosotros estuvimos colaborando en el diseño, donde, bueno, no importa, el mensaje acá es que de ese desarrollo que nosotros estamos haciendo junto con nuestros colegas en Estados Unidos y en Europa, vamos a tener know-how para fabricar esto. Y de hecho, una de las cosas en esta colaboración es que ese desarrollo, una de las condiciones, de hecho, es que algunas de estas placas se fabriquen acá en la Argentina. ¿Sí? Entonces, esta es una versión preliminar, la versión 2. Hay una versión 3 que están fabricando y que vamos a tener una de ellas acá dentro de poco, si todo sale bien. Y de estas, algunas las tenemos que fabricar acá en la Argentina, en la industria local. Esa es una de las cosas que estamos haciendo. Y de hecho, todo este proyecto de la actualización del LHC es una cosa formal, una cosa muy importante, de mucha envergadura, en la cual la Argentina firmó un compromiso y nosotros, para comprometernos a fabricar cosas, esto es lo que les decía yo, el Common Module es el aparato que yo les mostré recién. Y además también somos responsables de parte de la infraestructura, donde nosotros tenemos que fabricar los racks que llevan las fibras con las señales rápidas para un lado y para el otro y con interconectar todo el sistema de adquisición de datos, lo tenemos que fabricar nosotros acá en La Plata. Entonces todo eso es parte de los beneficios indirectos, ¿sí? O de los beneficios directos a las industrias, a la sociedad de participar en un proyecto de envergadura de física de altas energías. Y de hecho, y con esto creo que voy cerrando, lo que les quería decir es que tenemos en el Instituto de Física de La Plata un laboratorio que estamos fabricando. O sea, todavía lo estamos montando y donde tenemos un montón de cosas. Tenemos equipos de alta tecnología, tenemos FPGAs, tenemos y herramientas de todas. Tenemos una impresora 3D también que está buenísima, unos osciloscopios de alta velocidad. Nos estamos acoplando con fibras, con cuestiones ópticas de alta velocidad, justamente para hacer estos desarrollos. Así que si quieren un día venir a visitar el laboratorio, si están buscando tema de doctorado, pueden pasar por el IFLP. Y nosotros estamos muy contentos y estamos muy entusiasmados. Tenemos un ingeniero trabajando con nosotros, desarrollando firmware, y de hecho es uno de los encargados del desarrollo de las distribuciones de señales. Porque, bueno, justamente lo que es una de las tareas de las cuales nosotros nos comprometimos. Y bueno, eso. Tengo muchas cosas para contar, pero ya se me acabó el tiempo. Así que, en fin, es una época, digamos, excitante en estos términos, pensando en el proyecto de Atlas y del LHC, y también desafiante en términos de qué es lo que pasará en los próximos meses. Para hacer ciencia acá en Argentina, en particular en el Instituto de Física de La Plata. Y con esto termino. Gracias.
Ahí estamos. Bueno, Fernando, muchas gracias por tu charla. Ahora sí, abrimos el espacio a preguntas. Todo aquel que tenga ganas puede levantar la mano. Muy bien. Mientras está alcanzando el micrófono, yo me sirvo agüita. Importante, importante. Fundamental. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por la charla. Yo te quería hacer una consulta por las partículas que pasan por los detectores. Sí. Si se tiene en cuenta si tiene un cierto efecto que, digamos, sea relevante a los estudios o a todo el análisis de datos que hacen, que tengan que ver con el efecto Compton que le pueden llegar a hacer los fotones o los electrones a los materiales del detector. Si eso te genera alguna aberración a los datos o se lo tiene en cuenta. Está muy buena la pregunta. Te la voy a contestar bastante técnica, pues está buena. Dos cosas. Uno es, a estas energías, principalmente, el proceso que domina no es Compton, sino creación de pares electrón-positrón. ¿Sí? Bueno, obviamente no tengo el diagrama acá, pero tenés una probabilidad de hacer Compton, una probabilidad de efecto fotoeléctrico y una probabilidad de creación de pares, depende de la energía que estés. En el detector en sí, en la cosa que a vos te interesa, creación de pares. Ahora, esto es un evento, es un entorno radioactivo en ese lugar, ¿sí? Para los seres humanos es seguro. De hecho, vos apagás la máquina y en los 10 minutos ya podés bajar porque no pasa nada. Pero toda la electrónica que está ahí está expuesta a radiación. Y eso, digamos, se sabe, está tenido en cuenta en el sentido que vos sabés cuándo se te va a freír un frontend, que en principio están diseñados para aguantarse toda la operación del detector y más. Pero en corto la respuesta es sí. Tenés en cuenta, cuando vos en el diseño de todos los boards, de los frontends, de la electrónica en particular, que va a estar ahí friéndose con radiación en ese lugar. Bien, ¿alguien más? Hola, buenas tardes. Muy linda charla. Me gustaría saber si el nuevo acelerador podría dar algunos detalles sobre las teorías de cuerdas, si podría avanzarse un poco sobre eso con este nuevo instrumento. Gracias. Mirá, ¿sabés que una de las cosas de la teoría de cuerdas, yo no sé si hay si hay un físico teórico en la sala que me disculpe, o que nos ilumine, es que es una teoría en la cual no hay tests fáciles a bajas energías. Entonces por ahí tratar de corroborar o tratar de desmentir teoría de cuerdas en estos experimentos es muy difícil porque necesitas energías todavía mucho más altas. Entonces en corto, con el LHC, la respuesta sería no, pero hace cosa de un mes hubo un seminario re interesante en el Instituto de Física de La Plata donde nuestros colegas teóricos que trabajan en esas cosas mostraban un test, que ahora no me acuerdo para aplicártelo, en donde en un experimento vos podrías chequear según el outcome y una distribución que vos tenés, que vos podrías explicarlo con teoría de cuerdas y si eso no lo ves, entonces casi estarías descartando teoría de cuerdas. Y dicho eso, probablemente teoría de cuerdas sobreviva a ese test si falla, así como la supersimetría, que la supersimetría no la hemos visto, no hemos visto ninguna partícula supersimétrica, pero la SUSY, que es el nombre corto de supersimetría, no la hemos podido matar todavía. Siempre sobrevive, siempre puede tener supersimetría escondida en otro lado. Entonces, aunque no encuentres nada, aunque los experimentales no encontremos cosas, puede haber una explicación de por qué vos no lo viste y tu teoría puede seguir siendo buena igual. No sé si contesté tu pregunta o... Bueno, Había bien. una mano por ahí. Bien, ¿alguna última? Hola, ¿cómo andas? ¿Cómo estás? Bueno, va más o menos en la misma línea, pero como no tan lejos. Sobre el gravitón, te quería preguntar si esta Sí. nueva actualización, como que si hay certeza de que nos va a decir más sobre el gravitón. Y después te quería preguntar si sabes algo, porque leí por ahí que no hay certeza de que el neutrino adquiera su masa a través del Higgs. No sé de dónde surge eso y por qué sería
ese planteo. La segunda pregunta está muy buena y la respuesta es no lo sé. O sea, tendríamos que por ahí discutir los detalles con algún colega fenomenólogo, ¿sí? Pero sí, en principio, a ver, los neutrinos son partículas raras. Son partículas raras. Podrían ser o no su propia antipartícula. Y física de neutrinos, no sé. Respecto del gravitón, vos preguntaste sobre certeza. Certeza no hay nada, ¿sí? De hecho, y para ponernos un poco filosóficos, esto es una descripción que explica lo que nosotros vemos, pero no significa que necesariamente que el electrón es como es, el Z es como es, ¿entendés? Dicho así, vos decís, bueno, el gravitón es una explicación cuántica de la gravedad, ¿no? O sea, por cuestiones de tiempo yo me salté que por ahí podría haber puesto que esto está en el marco, todo esto está justificado en el marco de teorías cuánticas de campos, donde vos las partículas pensás que son excitaciones de campos cuánticos, que son objetos matemáticos, físicos, que inundan todo el universo y donde vos tenés una oscilación, ¿sí? Aparece una partícula. Es así, qué sé yo, es una explicación matemática que describe perfecto lo que vos ves experimentalmente. ¿Sí? ¿Qué certeza tenés? Bueno, no sé, capaz que la mejor explicación es teoría de cuerdas, ponele. El gravitón sería una explicación de que si la gravedad es cuántica, entonces tenés un campo cuántico que representa la gravedad y una oscilación de eso es el gravitón. Pero no lo sabemos. Sí estamos buscando gravitones. La respuesta corta es sí, todavía no hemos encontrado nada. Pero hay un montón de áreas de búsquedas de nueva física en Atlas que incluyen, entre otras cosas, gravitones, dimensiones extras, supersimetrías, ¿entendés? O buscar cosas que si aparecen podrían explicarse con cosas locas, por ejemplo, microagujeros negros, estaría buenísimo. Si el universo es de cierta manera, de modo que vos tenés dimensiones extras compactificadas y están por encima de cierto umbral, con la energía que nosotros tenemos podríamos en principio ubicar protones dentro del horizonte de eventos y tener un microagujero negro y te verías un decaimiento espectacular por radiación de Hawking, por ejemplo. Eso tampoco lo vimos. De gravitones tampoco. ¿Alguna pregunta más? Tenemos tiempo todavía. ¿No? Bueno, recuerden, como había pedido al principio, aplaudir de manera silenciosa, que es agitando las manos. Así que nuevamente le agradecemos a Fernando por venir, por contarnos de su tema. Y nada, mil gracias. Gracias. Doy un pequeño cierre al día de hoy. Gracias a todos por haber venido a las charlas del día de hoy del Conectar. Pueden quedarse al Conectar Rock, que es un pequeño evento que vamos a tener a la noche. Van a haber cosas para tomar, cosas para comer, unos chicos tocando ahí un par de canciones, así que están más que invitados todos a quedarse. Y mañana también nuevamente tenemos todo un día de ciclo de charlas. Pueden, no las recuerdo todas, me levanté muy temprano hoy, pero pueden revisar todo el cronograma de mañana en el Instagram. Así que nada, muchísimas gracias a ustedes también por bancarnos y sumarse a esta movida.